Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a estas meditaciones, nuestro pan cotidiano. Te saludamos con aprecio, con bendición y deseamos que cada una de estas meditaciones puedan ayudarnos y contribuir para ser más semejantes a Jesús. Les habla su amigo Pastor Pedro R. Olivares. Hoy te presento: Dios ha enviado advertencias, pero pocos son los que escuchan. Oh Padre eterno, por favor, danos sabiduría. Ilumina nuestras mentes. Permite, Señor, que estos audios puedan alcanzar corazones sensibles, corazones que estén dispuestos a hacer tu voluntad. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Sofonías 1:12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Sofonías 1:12. Nos estamos acercando al fin del tiempo. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. Resplandece la luz de su palabra y, sin embargo, las tinieblas cubren la tierra y densa obscuridad los pueblos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Primera Tesalonicenses 5:3. Es nuestro deber inquirir la causa de estas terribles tinieblas para que podamos evitar la conducta por la cual los seres humanos han atraído sobre sí mismos tan grande engaño. Dios ha dado al mundo una oportunidad de aprender y obedecer su voluntad. Les ha dado en su palabra la luz de la verdad. Les ha enviado advertencias, consejos, amonestaciones, pero pocos quieren obedecer su voz. Al igual que la nación judía, la mayoría aún de los cristianos profesos se enorgullece de sus magníficas ventajas, pero no agradece a Dios por esas bendiciones. En su misericordia infinita, Dios ha enviado al mundo un último mensaje de amonestación, anunciando que Cristo está a la puerta y llamando a la atención a la quebrantada ley de Dios. Pero así como los antediluvianos rechazaron con desprecio la amonestación de Noé, así también los amadores de placeres de hoy rechazarán el mensaje de los fieles siervos de Dios. El mundo prosigue en su giro constante, absorto como nunca en los negocios y placeres, mientras la ira de Dios está por caer sobre los transgresores de su ley. Nuestro compasivo Redentor, previniendo los peligros que rodearían a sus discípulos en este tiempo, les dio una amonestación especial. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. San Lucas 21, 34 al 36, Testimonios for the Church, tomo 5, página 99 y página 100. Padre eterno, tu mensaje es preciso, conciso. Hoy tú hablas a nuestra vida, hablas a nuestro corazón. Señor, danos un corazón suave, sensible, receptivo para entender ese mensaje bendito de tu palabra. Abre nuestra mente, Señor, abre nuestro corazón. No nos olvides, ten misericordia de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.